Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, donde continuamos reflexionando sobre el tópico de la inteligencia artificial, sus retos, sus implicaciones éticas para la sociedad actual. Hoy contamos con la participación del profesor Edwin Santana. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a iniciar inmediatamente, ¿no?, con este tópico, ¿no?, que es de mucho interés, del cual se habla mucho, se publica mucho, se discute, ¿no? Porque realmente es un tema de mucho impacto, ¿no?, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar el tópico de, bueno, ¿cuáles son, digamos, los principales problemas o temas que están relacionados con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial ha despertado un gran interés, especialmente en los últimos años con el boom, básicamente con el boom de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, y ha vuelto, ¿no?, el revuelo sobre las implicaciones que pudiera tener tecnologías de este tipo, pero no estamos hablando de una tecnología nueva, desde el año 1956, con McCarthy, que se elabora el concepto de inteligencia artificial. Desde ese momento estamos trabajando, la humanidad, ¿no?, envuelto en esa preocupación, y básicamente las preocupaciones son las mismas, ¿no? La deshumanización, por ejemplo, hay autores que plantean la posibilidad de deshumanizarnos en el sentido de estar legando tareas que son propiamente humanas a unas máquinas, ¿no? Pero digamos que a lo largo de la historia humana eso es lo que hemos hecho, ¿no? Digamos que de una manera u otra cualquier tipo de destreza que podemos desplazarlas, ¿no?, hacia instrumentos, dispositivos, tecnologías que pueden facilitarnos la vida o que pueden acomodarnos la vida, pues lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es digamos, la cuestión aquí? Es decir, ¿por qué esa preocupación, ¿no?, como si fuese algo nuevo, el hecho de que nosotros desplazáramos muchas de nuestras destrezas a tecnologías, instrumentos o productos tecnológicos, ¿no?, en sentido general? Bueno, el llamado de atención aquí está en la pretensión de los propios creadores, ¿no?, de esta tecnología, los desarrolladores de esta tecnología, como advertía Hubert Dreyfus, ¿no? Aunque de manera muy mordaz y radical, pero la aspiración de sustituir al ser humano en tareas en las que se considera la necesidad de, digamos que de una complejidad de factores que solamente lo habíamos tenido los seres humanos, me parece que es lo que llama la atención. Entonces, porque tenemos, no sé, por poner un ejemplo, históricamente, de las tareas de cultivar la tierra, pues un arado, un par de animales que lo halen, se reduce muchísimo el tiempo de trabajo. Cualquier otro tipo de maquinaria que pudiera ayudar en ese sentido más adelante, ¿no? El motor ya a combustión, que reduce también el tiempo para el trabajo. Ninguno de eso, aunque ha tenido, ¿verdad?, se ha llamado la atención y ha habido preocupación al respecto, ninguno de eso ha pretendido emular la inteligencia humana. Y me parece que ahí está la novedad, y ahí está el problema, ¿no?, el llamado de atención, y la alarma con la inteligencia artificial, que dicho Sí. sea de paso se cuestiona también qué tan inteligente sea. Yo recuerdo durante la pandemia que se planteó, ¿te acuerdas? Hubo un momento muy crítico de la pandemia en la que no había suficientes ventiladores, ¿no?, para la cantidad de personas que llegaban, ¿no? Entonces se planteaba la situación de, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si tú tienes a un joven, ¿no?, que llega al hospital y al lado tienes ya una persona anciana, y entonces solo tienes un ventilador? ¿A quién colocas, ¿no? ¿A quién le das el servicio del ventilador, ¿no? Y entonces, a partir de ese tipo de situaciones, yo recuerdo que se llegó a plantear la situación de si podíamos diseñar sistemas algorítmicos que tomaran decisiones para casos como eso, ¿no? Entonces decía, no, esa no es una decisión que tú puedes dejársela a un sistema algorítmico, sino que tiene que ser una decisión fundamentalmente humana, ¿no? Sí, exactamente. El problema de la automatización de procesos
digamos que en este caso estaríamos hablando de la agencia moral, cómo se toman decisiones en situaciones dilemáticas, en lugar de confiar en el ser humano con sus limitaciones, entonces confiarlo en una máquina. Y de hecho, hay buenos argumentos para confiar en la máquina. Por ejemplo, uno de los argumentos es lo limitado, ¿no?, de la posibilidad racional humana para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Entonces hay muchos datos a los que habría que acceder para tener un juicio más o menos, digamos, que objetivo en una situación como esa, por ejemplo, de los ventiladores. Y tal vez por eso se dice, bueno, pero dejemos que sea una máquina la que decida, atendiendo probablemente a factores que nosotros no podemos computar, como por ejemplo la esperanza de vida del joven frente a la esperanza de vida del señor mayor y esas cuestiones. Entonces es precisamente ahí que está la situación problemática, ¿no? Legar en máquinas decisiones que eran exclusivas de los seres humanos y que de algún modo lo teníamos como que era lo que nos convertía en los amos y señores de la naturaleza. Sin embargo, cuando tú estabas hablando del hecho de que sí, ciertamente el sistema algorítmico tiene la posibilidad de accesar a una cantidad de datos que la mente humana no puede sencillamente accesar, hay una cuestión, precisamente el acceso a esos datos que están disponibles ahí, no están ahí de manera pura, sino que también responden a situaciones de sesgos, lo que significa también que los algoritmos pueden tomar decisiones aparentemente objetivas, pero que en el fondo también están sesgadas, ¿no? Y entonces, bueno, pueden tomar decisiones que perjudiquen a personas por prejuicios de raza o por prejuicios de género, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, que del otro lado, ese era parte del argumento, ¿no? Quien programa las máquinas son seres humanos, y son seres humanos con una carga de valores. Uno de los desafíos precisamente en lo que se encuentra la inteligencia artificial es la pluralidad axiológica, es decir, la diversidad de valores con que nos manejamos en sociedades distintas. Y en ese sentido, un programador de una cultura X, una cultura cualquiera, va a digamos que a dejar caer, o incluso intencionalmente va a programar una máquina con los valores que entiende, ¿no? Que son que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo justo, o incluso que es lo bello para esa sociedad, pero que no necesariamente va a ser así en otra. Y ese es uno de los desafíos que se ha llamado la atención. Ha sido, por ejemplo, en ese mismo caso, sobre la cantidad de datos, bueno, es posible que encontremos en algunos casos datos puros. Por ejemplo, la presión sanguínea es la presión sanguínea, está ahí en el sujeto, y la edad y digamos que los demás síntomas del cuadro completo del sujeto de algún modo son datos puros. Pero también se ha encontrado en situaciones mucho más complejas que se ha puesto a inteligencia artificial a decidir, porque no estamos hablando, como decía ahorita, de un fenómeno totalmente nuevo. Las grandes compañías utilizan inteligencia artificial desde hace ya algo de tiempo, ¿no? Y se utilizó, para poner un ejemplo del otro lado, se utilizó inteligencia artificial para discriminar, para discernir, para decirlo verdad, con una palabra menos... Sí, que suene menos negativa. Sí, menos negativa. Y aprobar solicitudes de préstamo. Y cuando se analizó el historial de las aprobaciones, se notó que la inteligencia artificial estaba rechazando personas por su sexo e incluso por su color de piel. Entonces estaba aprobándole préstamos a hombres blancos de cierto rango de edad, y a los demás entonces los estaba... Y cuando tú veías el expediente era similar, porque entonces se hicieron pruebas, un expediente similar, no había razones para discriminar entre uno y otro en ese sentido. Entonces, eso... bueno, hay un punto que yo quiero que retomemos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tener que hacer la pausa, que tiene que ver con la cuestión de los datos puros que tú señalaste, ¿no? Pero quédense ahí, que se pone interesante cada vez más este diálogo sobre los retos de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas.
Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de los retos de la inteligencia artificial con el profesor Edwin Santana. Edwin, en el segmento anterior tú hablabas de la cuestión de los datos puros, ¿no? Entonces tú decías, bueno, por ejemplo, un sistema algorítmico puede perfectamente tomar un dato como el de la presión arterial, ¿no? La presión sanguínea, y bueno, ahí no hay ningún problema. Pero hay, digamos, situaciones que son, digamos, más problemáticas. Y es el hecho de que el mismo sistema algorítmico puede, basado en un historial estadístico, evaluar, por ejemplo, cuál es tu historial médico. Y se dice, bueno, en función de ese historial, yo puedo aprobar o no un préstamo, otorgar o no un empleo, con lo cual hay una cuestión ahí que, digamos, tiene que ver con el dato puro, pero que tiene unas implicaciones que no son puras. Porque en el fondo se trata de un sistema que no puede, digamos, tener la sensibilidad hacia la cuestión de las poblaciones más vulnerables. Esas son sensibilidades que debemos tener a nosotros los seres humanos. Entonces el peligro es que los seres humanos, o específicamente aquellos que tienen el control de los sistemas algorítmicos o que tienen el poder de decisión, mejor dicho, ¿no? El poder de decisión, por ejemplo, para dar un empleo, el poder de decisión para dar un préstamo, lo que fuese, ¿no? Apoyándose en la información que dan los sistemas algorítmicos, entonces tomen decisiones, bueno, que intensifiquen lo que sería la exclusión social, la falta de cuidado, de atención a las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Sí, sí, ese es precisamente uno de los desafíos, como decía, y es eso, ¿no? Parte de los argumentos que se utilizan como lo de la deshumanización es como eso, es como quitar de la mano, muchas veces es el quitar de la mano del ser humano, ¿no? El poder de decidir frente a situaciones de ese tipo, pero otras veces también es que se pueda utilizar a la máquina como excusa, como, ¿verdad? Bueno, lo hizo la máquina, se supone que es perfecto porque está procesando, es objetiva, está procesando unos datos que yo no puedo ver, que yo no puedo manipular, y por lo tanto tengo que confiar ciegamente, y además, entonces, es como que parte de también esa problemática, ¿no? Y que esconde realmente el hecho de que detrás de todo esto hay meramente un horizonte de carácter mercurial, nada más. Exactamente. Que eso es otra cosa, ¿no? Sí. Los intereses que hay detrás, cuando decíamos ahorita que una máquina está cargada de los valores de quien programa, hay que entender que quien programa no es un sujeto aislado, ¿no? Estamos hablando de grandes corporaciones que son las que tienen las posibilidades de crear este tipo de productos y este tipo de proyectos y sostenerlos, incluso hasta el momento en que sean rentables, porque no siempre o casi nunca ningún proyecto es rentable al momento en que sale. Entonces son grandes corporaciones que lo que quieren es no solo recuperar la inversión que hicieron, sino tener grandes beneficios para los accionistas de las empresas. Entonces, parte de esos valores que va a haber detrás de un desarrollo de una inteligencia artificial será precisamente los intereses mercuriales, los intereses económicos de quienes desarrollan el proyecto. Ok. ¿Qué otros tópicos, digamos, son, digamos, importante, ¿no? que tomemos en cuenta cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? O que son, digamos, temas de preocupación, ¿no? en la actualidad, ¿no? Bueno, aparte de los temas de preocupación, es bueno también usar estos medios para divulgar un poco, porque tal vez el que no había tenido contacto con el concepto de inteligencia artificial anteriormente entiende que cuando hablamos de inteligencia artificial, me ha pasado ya en las aulas, estamos hablando de inteligencia artificial generativa de textos. Y a lo sumo inteligencia artificial generativa de imágenes. Pero no estamos hablando solamente de ChatGPT, de Stable Diffusion, y estas que surgieron a partir del 2020. Es bueno que porque estamos dando por sentado que todo el mundo sabe lo que es el ChatGPT, no es así, ¿no? El ChatGPT es un chatbot, ¿no? Que es una aplicación con la cual, bueno, nosotros podemos conversar y generar, digamos, conversaciones dentro de ciertos límites, ¿no? Y pasa la prueba de Turing, porque nos podría hacer creer que es con un ser humano con quien estamos hablando. Puede saludar, te va a responder el saludo, y puede generar texto como informe, le vas a hacer una pregunta y te va a responder, generar un texto y todo lo demás, que ahí vendrá entonces una nueva preocupación que para responder a la pregunta. Pero vale la aclaración
porque, por ejemplo, nosotros utilizamos redes sociales. Todas las redes sociales que se utilizan ahora mismo utilizan inteligencia artificial para analizar tus datos y para capturar tu interacción en esa red social. Entonces la inteligencia artificial viene usándose desde hace mucho tiempo, y esa es una, por ejemplo, de las preocupaciones, la privacidad. Claro, nosotros con frecuencia es muy importante que tú toques ese punto, porque yo creo que nunca está agotado llamar la atención sobre la cuestión de hasta qué punto no somos conscientes de cómo nosotros, cuando usamos las redes sociales, estamos alimentando sistemas algorítmicos que nos están, digamos, leyendo literalmente. Estamos entregando nuestros datos gratuitamente para comercializar con ellos. Para comercializar con ellos, y al mismo tiempo también ellos terminan condicionando nuestras decisiones a partir del perfil que van construyendo por los datos o las informaciones que nosotros mismos les proporcionamos, ¿no? Exacto. Entonces, qué sé yo, por eso pasa que, qué sé yo, estás en una red social, te interesa un determinado libro, lo miras, o un determinado producto comercial, el que sea, y comienzas a alimentar ese sistema algorítmico que comienza entonces a enviarte propaganda relacionada con eso que tú estabas mirando, ¿no? Sí. Y a veces resulta sorprendente, ¿no? De que tú estás inclusive a veces hasta conversando con un amigo sobre una película y pones YouTube y te comienza a salir la serie completa, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, en ese sentido, hace unos días hablaba con un compañero profesor y decía que estaban hablando de la política nacional, ¿verdad? Sí. Uno pertenece a un partido, el otro a otro, y uno le dice, bueno, por lo que yo veo en mis redes, este partido está muy fuerte. Y el otro dice, bueno, por lo que yo veo en la mía es todo lo contrario, el que está fuerte es el mío. Exacto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el robot ha visto que tú eres adepto a estos comentarios, a estas noticias que alaban a este partido, y que el otro es adepto, que le da like, que pasa tiempo viendo cuestiones que tienen que ver con el otro partido, y los dos están viendo una parte de la realidad, y ahí está el problema que usted hacía mención, ¿no? Del condicionamiento de nuestras decisiones. Sí. Entonces digamos que hay un individuo que sigue el partido X, recibe propaganda de ese partido, le da un me gusta, reenvía, y todas las noticias favorables a ese partido le llegan a él, empiezan a llegar. Y el otro que sigue el partido Y hace lo mismo con el partido Y, la propaganda que le llega, le da un like o le da un reenviar, y comienza a recibir información del partido Y. Entonces cada uno está viendo una parte de la realidad. Sí, viven en mundos diferentes. Exactamente. Y va a tomar decisiones de acuerdo a eso que él entiende. Sí. Ahí hay que le está mostrando ese mundo que no es el mundo completo. Correcto. Ahí hay un problema bastante serio, que es el problema de la polarización que eso genera, ¿no? La cuestión de que cada vez más, por eso que estamos conversando ahora, en vez de hablar de tener un espacio común compartido, donde podemos discutir sobre los tópicos de la democracia, pues entonces lo que tenemos son ciudadanos que viven en mundos que de una forma u otra tienen problemas de comunicación. Pero vamos a retomar ese tema después de la pausa. En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la inteligencia artificial, sus retos y sus implicaciones con el profesor Edwin Santana. Edwin, decíamos en el segmento anterior que, bueno, una de las consecuencias de este mundo de la inteligencia artificial es cómo nosotros vamos alimentando, ¿no?, con nuestros gustos, digamos, las aplicaciones a las cuales accesamos, las redes sociales, y entonces vamos recibiendo información en función de esos gustos, ¿no? Y entonces terminamos cada uno como en un mundo que es como si cada quien habitara un mundo distinto al del otro, ¿no? Y eso entonces dificulta la comunicación y radicaliza entonces a la gente, ¿no? Polariza, que es la sociedad, que es uno de los fenómenos, digamos, más significativos de nuestro tiempo, ¿no? Cada vez más se hace difícil que personas que pertenecen a partidos políticos distintos, a ideologías distintas, a sistemas de creencias distintas, pues dialoguen entre sí
y terminan satanizando al que pertenece al otro partido, al otro que defiende otro sistema de creencias, ¿no? Porque de una manera u otra, pues esa polarización se va alimentando de un radicalismo emocional que parece ser muy intrínseco, ¿no? A este mundo tecnológico. Y que de algún modo podría tener, podríamos decir que tiene una justificación en el sentido de que si la persona no sabe que lo que está viendo ha sido provocado por sus clics, Ajá. por sus me gusta, por sus reacciones, por sus minutos de lectura, Sí. entiende que el otro que le está contradiciendo solo le está contradiciendo porque está fanatizado. Ajá, ajá. El fanático siempre es el otro. El fanático es el otro, Sí. exactamente. Entonces, eso tiende, ¿verdad?, a, digamos que a radicalizar mucho más la polarización. Y como la forma, digamos, que en la que él recibe, digamos, las informaciones, no parece ser enviadas por alguien, sino que parece ser enviado de manera espontánea, impersonal. que eso es lo que hay. Sí, parece ser algo como objetivo, ¿no? Sí, es como si fueras caminando por la calle y encuentras un evento y luego encuentras una situación y luego encuentras una publicidad. Entonces la persona que está navegando en su red entiende que, bueno, eso no lo puse yo, ni me lo mandó un amigo. Ajá. Eso es lo que está apareciendo. Ajá. Eso es lo que aparece en el periódico, por ejemplo. Ajá. Porque la noticia del periódico seleccionada es la de, en el caso de la política que hemos hablado, es la del partido político al que tú, ¿verdad?, con el que tú militas o con el que simpatizas, pero también en las cuestiones religiosas, en la educación, en la forma de educación, en las posturas filosóficas, a todos nos pasa. Sí. Y si hace 30 años entonces decíamos es verdad porque lo vi en un libro, ahora parece que la gente reacciona como es verdad porque lo vi en las redes sociales, porque lo vi en la aplicación, exacto, sí. Y es otro problema porque con frecuencia, de hecho yo lo conversaba con colegas, que es sorprendente cómo inclusive a niveles de grupos de personas que se supone que por su formación y por su oficio, pues digamos que uno espera que tengan un mayor discernimiento crítico, sin embargo tienden a reproducir rápidamente informaciones que cuando uno las ve uno se da cuenta, pero es que esto está claro que es un fake news, ¿no? Que es una noticia falsa. Un fenómeno muy también, ¿no?, de la mano, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Bueno, eso nos lleva a un tópico importante, el de la educación, ¿no? La necesidad de un tipo de educación, digamos, que nos haga lidiar con este mundo en el cual habitamos, ¿no? Sí, y bueno, y otra preocupación precisamente con la inteligencia artificial generativa de la que estuvimos hablando hace un momento, ha sido con el boom de los chatbots inteligentes, como mencionábamos, ChatGPT, también la propia, digamos que forma de la educación, cuán eficiente es, porque si bien es cierto que en un chatbot de ese tipo se encuentra muchísima información, porque tiene muchísimos datos, que igual también hacíamos mención, ¿no?, a la cantidad de datos que puede procesar y que, bueno, uno no lo tiene a mano y tú le puedes preguntar cualquier cosa. No menos cierto es que hay un riesgo sobre el que se ha llamado mucho la atención, que tiene una doble vertiente, ¿no?, el de la atrofia. Explícanos qué es la atrofia para el público que nos está viendo. Se podría llamar atrofia epistémica, ¿no? La atrofia ha sido generalizada a varios aspectos, pero en el caso de la educación es el hecho de que, bueno, como yo confío en lo que me da esta inteligencia artificial porque tiene todos los datos ahí, lo procesa rápidamente, pues ya yo no tengo que intentar recordar quiénes son los padres de la patria. Yo no tengo que intentar recordar cuáles fueron los principios de, por ejemplo, de la independencia, ni la nuestra, ni la de Estados Unidos, ni tampoco de los derechos humanos. No tengo que recordar nada, ni tengo que hacer ningún tipo de ejercicio reflexivo, porque yo tengo un robot que me da todas esas respuestas. Y entonces ahí está el riesgo, ¿no? Se ha llamado la atención sobre el riesgo de que, bueno, si tú no tienes que pensar, entonces no vas a hacer el ejercicio de pensar. Eso por un lado. Y por el otro lado, actualmente y en la República Dominicana, en términos específicos, existe la preocupación por parte de la mayoría de los profesores con la realización de las tareas, ¿no? Las tareas son un mecanismo para hacer que el estudiante tenga contacto con una práctica de ejercicio del pensamiento crítico, precisamente, y del pensamiento lógico. Del pensamiento crítico, el pensamiento lógico, pero ahora tiene un asistente que hace las tareas por él. Sí. Y entonces ha sido motivo de preocupación. Es decir, por ahí tenemos nuevas preocupaciones que vienen dadas por estas nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones, ¿no?, de la tecnología de la inteligencia artificial.
es un desafío realmente educar en pensamiento crítico en la actualidad. O sea, A veces hay profesores que, digamos, tienen como visión en este aspecto tratar de suprimir. Aquí hay un debate al respecto, ¿no? De hecho, hay sistemas educativos propios que tienden a intentar, digamos, un poco tratar de restringir lo más que se pueda el uso de la tecnología. Sí, yo no sé hasta qué punto realmente ese sea el camino. Yo soy más, digamos, de la línea de tratar de ver cómo incorporamos esa tecnología a las aulas y cómo hacer precisamente que usando esos recursos ellos intenten discernir, ¿no? Que de hecho hay estudios recientes, ¿no? A los que he tenido acceso, que están en esa línea, ¿no? De generar propuestas didácticas que en lugar de sacar del aula estos recursos que, como decía, tienen muchísima potencialidad de ayuda, en lugar de sacarlos, incorporarlos a la práctica docente, a la estrategia, a las técnicas didácticas. Inclusive mostrarles, de hecho, cómo utilizarlos, cómo utilizarlos también. Cómo potenciar el uso, exactamente. Y por qué no deben confiar ciegamente en esos sistemas algorítmicos, ¿no? Entonces, esas son parte digamos que de las preocupaciones más cercanas que tenemos en el ámbito de la educación con estos sistemas de inteligencia artificial. Y son desafíos realmente, son desafiantes, porque nos ha tocado estudiantes que ya no debaten directamente desde sus capacidades, desde sus conocimientos, sino que hacen una consulta y entonces te dan la respuesta que le ha dado el robot. Bueno, Edwin, gracias por habernos acompañado, ¿no?, en esta conversación de hoy. Creo que ha sido bastante fructífera y creo que en otra vamos a tener que volver a invitarte para que retomemos este tema, ¿no? A ustedes gracias también por habernos acompañado y nos vemos en nuestro próximo espacio de Ética TV.